Hola, te saluda Beverly hoy en nuestro sexto episodio de Preparándonos para su regreso. Y hoy te vengo a compartir uno de los instrumentos más efectivos para prepararnos para el regreso de Cristo por su amada iglesia. Y el tema de hoy se titula Mi relación con otros. Y para ello el primer versículo que te quiero compartir se encuentra en Proverbios 27, versículo 17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Te estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Hemos escuchado en la palabra de Dios que es importante renovar nuestra mente a través de la escritura, de ahí de los consejos y de los mandamientos que el Señor nos dejó en ese manual de instrucciones para nuestra vida. Y uno de los retos más grandes que enfrentamos durante una tribulación es renovar nuestra mente en cuanto a cómo es que nosotros vemos a nuestro prójimo, especialmente cuando es el que más tenemos cerca de nuestro corazón, pero el que más nos lastima. Hoy quiero venirte a compartir muchas escrituras que a lo largo de la tribulación, cuando yo toqué fondo y estuve dispuesta a escudriñar la Biblia de día y de noche, sirvieron en mi vida para renovar mi mente y así yo poder llegar a amar a mis enemigos. El primer versículo que yo te quiero compartir, si estás anotando ahí, está en Romanos capítulo 11, versículo 30 al 31. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, más ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Versículo 31 de Romanos capítulo 11. Así también estos ahora no han creído para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Este fue uno de los versículos claves que abrieron mi entendimiento, y es que por fin yo llegué a entender que Daniel no venía a formar parte de mis enemigos, sino como mi esposo en un contrato, en un pacto que habíamos hecho con el Señor. Era nuestro trato el uno con el otro que nos iba puliendo para cada vez acercarnos más a Dios. Fue a raíz de Daniel que todo lo que yo había percibido como un ataque hacia mi persona, esa herida tan profunda que yo me encontraba con mi corazón, la que me empujaron a buscar insaciablemente la palabra de Dios, el juntar ese maná en el tiempo más difícil de mi vida. Y fue a través de yo sentirme tan desesperada que al leer las escrituras yo empecé a conocer un Dios como yo nunca lo había conocido en toda mi vida. ¿Cómo yo no bendecir a los que me ofenden? ¿Cómo no yo bendecir a aquellas personas que vienen a servir de lijas en mi vida? Y le llamo lija porque, como leímos en Proverbios 27, 17, es el trato del hombre con el hombre el que nos va puliendo, el que nos va afilando y quitando esas impurezas y esas situaciones como falta de perdón, el de falta de misericordia, la contención, el orgullo, la incredulidad, lo que nos va permitiendo deshacernos de eso y acercarnos más a nuestro Padre Celestial. El siguiente versículo que te quiero compartir se encuentra en Marcos 10, capítulo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por mucho tiempo no solo pasamos en dificultad de la relación con otros, sino nos compramos la mentira que si tan siquiera hubiéramos tenido más dinero, no hubiera sido necesario que mi esposo se fuera a otro país a trabajar o a otra ciudad. Si tan solo no hubiéramos entrado en la crisis económica, esta situación en la crisis matrimonial nunca hubiera sucedido. Y eso es una mentira que hoy en el nombre de Jesús yo vengo a desmentir con la palabra de Dios. Porque es cuando estamos en una situación tan difícil que podemos tomar la elección de escoger el camino ancho o el angosto. El ancho, que es seguir en la perdición con mi corazón endurecido,
o el angosto, que es buscar y escudriñar qué es lo que papá me dice, cuál es la estrategia de papá para yo poder salir victoriosa de esa tribulación. Cuando nosotros nos encontrábamos tan distraídos porque no teníamos problemas económicos, no la pasábamos viajando, divirtiéndonos y muchas veces ni siquiera nos congregábamos. No teníamos tiempo de leer nuestra Biblia, puesto que los placeres del mundo nos estaban manteniendo bastante ocupados. Y con esto no te digo que la riqueza sea mala, pero es cuando llegamos a tocar fondo, cuando estamos lo suficientemente desesperados, que estamos dispuestos a leer la palabra de Dios para entender cómo es el modelo original de mi relación con otros, el cual sí funciona, porque el cual nosotros teníamos en nuestro matrimonio estaba muy lejos del diseño que había nacido en el corazón de papá. Yo entré en el matrimonio con la mentalidad de que Daniel sería el que me haría feliz, mas sin embargo el matrimonio es la unión de dos personas ya felices y realizadas con el Señor que se vienen a complementar y no a completar. Es a través de entender que la misericordia que Dios me extiende por la incredulidad de mi cónyuge fue la que me acercó al corazón de Dios. Y esto aplica también no solo a las finanzas, no solo a las tribulaciones de relaciones directas con aquellos que amamos, sino también aplica para aquellas personas que percibimos como nuestros enemigos. Por ejemplo, mi relación que yo llego a percibir con aquella persona que yo siento ha venido a robar mi lugar de esposa en mi matrimonio. Si yo no renuevo mi mente y yo sigo viéndola como un enemigo, como un contrincante, muy probablemente mi reacción va a ser así. Va a ser una reacción de falta de perdón, va a ser una reacción de contienda y no va a ser una reacción de misericordia como la que nos habla el Señor en Romanos capítulo 30. Quiero venir a compartirte otro versículo que vinieron a renovar mi mente por completo. Y es Proverbios 11, versículo 8. El justo es librado de tribulación y el impío toma su lugar. No solo esta persona viene a lijar todas esas impurezas que me alejan de Dios, sino también dice en Proverbios 11:8 que esa persona es la que toma mi lugar en el lugar de tribulación para que yo pueda entrar en el lugar que a mí me corresponde, donde la leche y la miel fluyen, esa tierra prometida que Dios me ha preparado para cuando se cumpla el tiempo de la tribulación en mi vida. ¿Cómo no yo entonces extenderle esa misericordia que mi Padre Celestial me ha extendido a mí para que yo pudiera llegar a creer y así a través de mis oraciones, el interceder con un corazón sano, ya no lleno de falta de perdón, hacer lo mismo por mi prójimo? Y es que la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Imagínate esa palabra tan preciosa del Señor. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios si estoy aborreciendo a mi hermano? Y yo entiendo que tú puedes decir, es que tú no entiendes el daño que me ha venido a hacer. Pero yo hoy, el fin de este episodio es renovar tu mente para que esa relación tuya con otros pueda ser sanada en el nombre de Jesús. Y empieza por entender que esas personas no vienen a castigarte, sino vienen a formar un propósito de bendición, que es acercarte al corazón de tu amado celestial, al corazón de mi amado celestial. Fue la crisis la que pasamos con mi esposo una y otra vez, las cuales cada vez me empujaron más y más a yo querer de día y de noche meditar en su palabra, al yo querer meterme en oración en mi lugar secreto,
Al yo querer, al enamorarme de mi Padre Celestial, serle obediente sin que importara el precio que yo tuviera que pagar. Fue a través de la incredulidad de Daniel la que me bendijo a mí para obtener la misericordia de mi Padre Celestial. Y es que recuérdate que el matrimonio es la representación del amor de Cristo por su iglesia y de cómo la iglesia se somete a Cristo. Nosotros estábamos lejos de ese diseño. Nuestro amor era un amor interesado. Dios nos habla de un amor incondicional, de que Cristo muere por su iglesia. Pero el amor que yo sentía por Daniel dependía de cuán bien él me trataba, y cuando en esos días donde él fallaba y tropezaba, yo sentía que él no se merecía mi amor, sino se merecía mi contención y mi falta de respeto. Imagínate, estábamos lejos del diseño de Dios. Pero fue a través de la misericordia de Dios, de dejar a sus 99 ovejitas y de salir corriendo tras mí, con tal amor y tal pasión, que yo pude entender que la misión de Daniel en nuestro matrimonio se estaba cumpliendo con acercarme más a Dios. Y esto no tenía que ver con que Daniel nos tomara de la mano y nos llevara a una iglesia, o que tomara su Biblia e hiciera devocionales con nosotros. Fue en el tiempo donde él estuvo fuera de casa, en donde su comportamiento me empujó más hacia buscar del Señor. El siguiente versículo que te quiero compartir está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo entiendo la necesidad de querer proteger nuestro corazoncito, de no ser herido por otras personas, de no ser humillado, de no ser burlado. Pero cuando tú has renovado tu mente y tú vienes a entender que no se trata de un castigo, sino se trata de que tú puedas alcanzar la misericordia de Dios, ahí con aquello que logra capturar tu atención, es ahí donde tú los puedes ver como un instrumento de bendición en tu vida, y por ende extenderle esa misericordia que tú has recibido a través del Padre Celestial. Hoy te quiero compartir el sexto paso en preparándonos para su regreso, y es el de recoger el maná, el juntar el maná en tiempos de desesperación. Es cuando nosotros hemos llegado a tocar fondo, en donde nuestra alma está más sensible y más receptiva a querer entender y procesar a través del Espíritu Santo qué es lo que papá nos está tratando de instruirnos, para que entonces podamos nosotros ser transformados en odres nuevos y que ese vino pueda ser vertido en nuestras vidas. Y así podamos ser de bendición a otros que aún están viviendo lejos del plan de Dios. Para esto te quiero compartir el siguiente versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si Dios te está llamando a perdonar a esa persona, a buscarlo en el lugar secreto, a escudriñar la palabra de Dios como quien junta maná en tiempo de hambre y sed, no endurezcas tu corazón, porque este es un tiempo crítico para que tú puedas llegar a ser renovado y transformado, para poder entonces cambiar tu relación con otros. Esos instrumentos preciosos que cada día vienen a formar parte del plan de Dios para prepararnos para su regreso. En el nombre de Jesús yo oro para que esta palabra sea en tu corazón una inspiración para poder querer ser el primero en ponerla en práctica y no solo ser oidor. Quiero cerrar con 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren,
pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Cuando yo me encontraba en la tribulación esperando la restauración de mi matrimonio, yo le pedí a mi Padre Celestial: Padre, yo quiero no solo correr esta carrera constantemente por el resto de mi vida, sino ser la que gana el premio de poder verte un día cara a cara y pasar contigo la eternidad a tu lado. Yo, en el nombre de Jesús, vengo a compartirte que al igual tú puedes ser esa persona que va a seguir corriendo para poder alcanzar ese premio. No esperes que tu cónyuge sea el primero que cambie. No esperes que la otra persona que se ha metido en tu matrimonio te venga a pedir perdón a ti primero. Yo hoy te invito a que tú corras la carrera y seas tú quien gane ese premio haciéndolo tú primero. Y así tu relación con otros puedan seguir siendo de instrumento para prepararte para su regreso. Te mando un fuertísimo abrazo. Hasta el siguiente episodio.